Це прекрасно. Отже, сьогодні у нас 30-й урок з 30. Ви уявляєте, уже 66 уроків у нас було. 66 уроків. ¿Qué es lo que digo? У нас було. ¿Qué es lo que Hemos tenido 66 clases. Так. Y Entonces, justamente, було, бути, es uno de esos 4 verbos más usados. Los ucranianos que aprendemos español sufrimos un montón porque el verbo bути tiene 12 significados diferentes y para traducir ese bute al español necesitamos por lo menos el verbo ser, el verbo estar, el verbo tener y el verbo haber. Y la confusión que sentimos cuando nosotros, los ucranianos, tenemos que transmitir nuestras ideas en español es tremenda. Ustedes es al revés. Sabiendo que nuestro bute es ser, estar, tener, haber, es muy fácil para ustedes. Tienen mucha suerte. Bueno, no tienen suerte con los casos ucranianos, pero con los verbos sí. Entonces yo les traje estos 4 verbos. Bueno, primero puse, які з них ви пам'ятаєте, después puse la traducción, la profe del año. Bueno, el tema es que yo pensaba hacerles esta pequeña prueba, decir, ¿qué significa el verbo mohti? ¿Qué significa el verbo хотіти? Вміти, pero estoy súper segura que los aquí presentes sí que conocen estas palabras, saben cómo usarlas, ¿o no? ¿O no? Creo que sí. Entonces, la primera pregunta es súper difícil. ¿Cómo decir en pasado, en el tiempo pasado, mohti? ¿Cómo se dice yo pude o yo podía? Я могла. Могла. Muy bien, para las mujeres y para los hombres. Я міг. Я міг. Це хто сказав? Ісус, це ти сказав? Так, я зараз. А як ти знаєш? Es una excepción, muy bien. Так, Мгм. y hoy día vamos a trabajar un poquito con estos 4 verbos. Ya los conocen, ya los conjugaron en distintos tiempos y yo les traje lo siguiente. Yo les traje el imperfectivo y el perfectivo de cada verbo para que trabajemos también un poco ese tema porque no lo hemos tocado en nuestras 66 clases anteriores. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En el presente solo se puede ocupar el imperfectivo. Si yo puedo, yo solo puedo usar esto. Я можу, так? Я можу говорити українською, puedo hablar ucraniano. Pero si tú conjugas como presente el verbo з могти, ya no se traduce yo puedo. ¿Cómo se traduce perfectivo que finge ser Що presente? подре. Yo podré, súper. Los verbos perfectivos, доконаний вид, en el presente coinciden, fíjense, cambió solo el prefijo, pero la conjugación es la misma. Se van a traducir como el futuro. Entonces, я зможу. ¿En qué situación podría contestar я зможу? Por ejemplo, mañana tengo otros compromisos y quiere decir que no puedo mañana. ¿Cómo lo voy a decir? No puedo mañana. Я завтра не зможу. Я завтра не зможу. Obvio, cuando puedo, en español yo puedo decir mañana no puedo y mañana no podré, ¿cierto? De las dos maneras, lo mismo en ucraniano. Si yo digo mañana no puedo, en ucraniano завтра я не можу. Digo mañana no podré, завтра я не зможу, dependiendo de lo que tú quieras decir. Entonces, ¿dónde vamos a necesitar el verbo могти? Ahí donde en español usamos el verbo poder. Я можу працювати 12 годин без пауз. ¿Me creen? O no mucho. ¿Qué dije? Я можу працювати 12 годин без пауз. ¿puedo trabajar 20 horas? Трошки менше. Sin pausa. 12. 12, muy horas. bien. 12 horas 20 sin. y 12. 20 más cortito, número más grande. 12 más largo, número más corto. Так. Ujú. Entonces, cuando hablamos de las cosas que podemos hacer física o mentalmente, cuando podemos preguntar por los compromisos, mañana puedes, mañana te queda bien, te можешь завтра. Y ahora les voy a contestar, o sea, preguntar, y ustedes van a tener que contestar a la última pregunta. Що ти не міг раніше, si hablamos con los hombres, o що ти не могла раніше, а тепер можеш. Piensen, раніше, ¿qué significa раніше? Antes. Temprano. Antes. Ya, entonces piensen en una acción, sea antes, en toda vuestra vida, el año pasado, este mes, що ви раніше не могли, а тепер можете. Я починаю. Раніше я не могла жити без повного холодильника. ¿Qué dije?
Раніше я не могла жити без повного холодильника. Yo Холодильник. antes Yo no podía de vivir antes sin, sin sin el- tener sin el completo la nevera. el refrigerador. la nevera llena. La невера єна, сі. Mm. В моїй голові пустий холодильник – це смерть. Смерть, кабут. Mm. Помирати, так? Mm. А тепер можу. mi cabeza. Так, en mi cabeza tener la nevera vacía es Vacía. igual a la muerte, смерть. А тепер можу. Yo hice un trabajo. Я зробила велику роботу з собою, і тепер я можу, я спокійна, в мене немає тривоги. No siento ansiedad cuando tengo mi nevera vacía. Ya pasó esta memoria genética, ya listo, lo trabajé. Подумайте, ну necesariamente, puede que antes раніше я не могла їздити на велосипеді, тепер можу. Piensen cada uno de ustedes, piensen en eso. Що раніше могли, що не можете. Voy a dejar de compartir para ver vuestras caras. Entonces, Олеся, що ти раніше не могла, а тепер можеш? Я раніше не могла Угу. плавати, А тепер можеш? а тепер можу. О, І я супер, люблю да? плавати. О, клас! Так, Єферсон, що ти раніше не міг, а тепер можеш? Я раніше не міг говорити українською, а Так, тепер трохи. трохи можу. Дивись, igual que en Трохи можу. español, tú dices, no podía hablar. Hablar está en su forma inicial, no tienes que conjugar hablar. Я раніше не міг Говорити, говорити українською, а тепер трохи можу. говорити українською. А Мгм, тепер, muy bien. Jesús, що ти раніше не міг, а тепер можеш? Я не міг говорити українською, так що, а тепер можу трохи. О, я Трохи. так рада, це так приємно. Лілія, що ти раніше не могла, а тепер можеш? І також я раніше не могла говорити українською, а тепер трохи. Трохи, всі Можу. трохи. Нічого, tenemos todavía 4 meses, я вам hablar bien. Ми ще будемо гарно говорити українською. Далі, розкажи нам. A ver, ya entiendo que todos раніше не могли говорити українською, тепер можете, inventen otra cosa. Далі, Я не вміла готувати, а тепер можу. О, ти не могла готувати раніше, тепер можеш готувати. Прекрасно. Так. Елеонора, що ти раніше не могла, а тепер можеш? Que no sea el idioma ucraniano. Я раніше не могла готувати медівник, але тепер можу, тому що Лілія Навчила me dio тебе. me dio la receta, no me acuerdo. Мені дала рецепт. Мені Мені дала дала рецепт. receta. Прекрасно. Добре. Медівник. Є два Медівник. рецепти медівника. Є медівник як торт, тісто, крем. Торт. Тісто, крем, А, тісто, ні-ні. крем. І медівник як хліб, як кекс. Так. Hay una torta que se llama медівник, і hay un queque que se llama медівник. Що ти можеш? Медівник кеке о медівник торт? Медівник торт, але я не зробила Крем. крем, торт. Торт. Ти даси Альта, мені не sé рецепт cómo. потім? Дай мені рецепт. Добре? Добре. Я скажу, який це. Окей, перфекто. Вальтер, що ти раніше не міг, тепер можеш? Всім привіт. Раніше я не зміг займатися інтенсивним тренуванням, а тепер можу. Прекрасно. Інтенсивні тренування – це прекрасно. Я теж не можу. Раніше я не могла і тепер не можу інтенсивні тренування. Інтенсивні тренування, ви розумієте, що він каже? Так? Ні. Окей. Entrenamiento intensivo. Гавріела, що ти раніше Мгм. не могла, а тепер можеш? Раніше я не могла керувати машину, але тепер можу. Прекрасно. А ти любиш керувати машиною? Так, я люблю. Ой, я не люблю. Це великий стрес, я не люблю. Краще в мене буде пустий холодильник, я mejor tener una nevera llena que manejar. Добре. Брайан, розкажи, будь ласка, що ти раніше не міг, а тепер можеш? Раніше es toda tu vida, cualquier periodo.
Я раніше не міг чікун, тепер я можу. Що ти раніше не міг? Чікун. А що це? Арте марсіаль? А, я не знала такого. Ти потім Це un прочитаєш. arte marcial energético chino. А, цигун. Чікун, як Цигун. тайчі. А, я зрозуміла. Окей, цікаво. Дивися. Там, де так стоять, так? Окей. Я теж не можу. Я не можу. Наталі, розкажи нам, що ти раніше не могла, а тепер можеш. Раніше я не могла українською і німеччину читати, Ага, читати а німецькою та українською, окей. тепер я можу. A teper ya можу. ¿Se acuerdan que en ucraniano tenemos dos palabras que significan ahora? Es teper y la otra Зараз. zaras. Зараз. Teper vamos a Zaras. usar, sí, zaras y teper. Tenemos dos palabras. La diferencia está en que teper es cuando hay un cambio. Justamente lo que estamos ahora haciendo, que antes yo no podía, teper puedo. Pero la diferencia es tan sutil que la gente puede decir a zaras можу. ¿Sí? Por eso ustedes podían escuchar las dos palabras indistintamente. Yo uso teper cuando ha ocurrido un cambio y yo quiero decir cambio. Марі Кармен, що ти раніше не вміла, тепер можеш? Нічого не вміла, нічого не можу, я зрозуміла. Добре, слухай далі. Іван, розкажи нам, що ти раніше не міг, а тепер можеш? Раніше я не бігати далеко, а тепер можу. І я так розумію, рюкзак там важкий, і ти можеш з рюкзаком Так, бігати. рюкзак. Я зрозуміла. Julio César, ¿quieres participar? ¿O solo vas a estar de oyente? ¿Не чує баба? Ну, тоді пішли далі. Voy a compartir. Entonces, ya ven, могти y змогти. Cuando alguien dijo я зміг, es que quiere decir yo pude. Зміг, con z al inicio. Cuando dice міг, es podía. Esa es la diferencia. Imperfectivo me da pretérito imperfecto. Perfectivo me da pretérito indefinido. Podía y pude. Так. Наступне дієслово, el siguiente verbo es хотіти. І aquí, miren. Хотіти, захотіти, схотіти, перехотіти, розхотіти, відхотіти, похотіти. Y me van a decir qué significan todas estas palabras. No se preocupen. Хотіти es querer. Захотіти es хотіти, también es querer, pero perfectivo. Es como quería y quise en el pasado. Pero acá, cuando cambiamos el prefijo por perejotite, rosjotite y vidjotite, es dejar de desear, dejar de querer, en el sentido de desear. Acuérdense, jotite es solo desear. No puedo decir te quiero mucho, te jocho, ya te bejocho. No, no, no. Jotite, podemos hacer algo o jotite un bocadillo con jamón. ¿Tak? Entonces, cuando me pasa que yo tengo ganas de algo y de repente ocurre otra cosa y digo, ya вже перехотіла. Ya cambié de opinión, dejé de querer esta cosa, de hacer esto. ¿Ya? Y pojotite, como un montón de otros verbos que empiezan con po, excepto los verbos de movimiento, significa que я похотіла це, ну, не, antes quería ser estrella de cine, але потім я dejé de querer, o sea, un ratito nomás. Lo más importante que todos los verbos, no importa el verbo, el prefijo que tenga, van a tener algo que ver con desear. Entonces, aquí les puse el imperfectivo en presente, en futuro y en pasado, y si observan, la conjugación no cambia. La conjugación es la misma, хочу, захочу. Lo que cambia es la traducción al español. Cuando yo digo ya хочу, ¿qué digo? Lo quiero. Yo quiero. quiero. Yo quiero. Pero, y cuando digo ya захочу, Yo Yo querré. quisiera. yo querré. Sí, Yo yo querré. querré. Yo querré. Cuando yo digo ya хотіла, Yo quise. Yo quise. quise. No, Quería. es Yo imperfectivo, quería. va a ser yo quería. Yo quería. Y si yo digo ya захотіла, es yo Yo quise. quise. Piensa. Bien. Quise. Y les traigo un poemita de mi infancia, que lo encuentro muy tierno. Y todavía recuerdo el libro, no lo tengo a mano, no lo tengo siquiera en Chile, pero es un libro muy tierno que se llama Заєць спати захотів. ¿Quién sabe ya la palabra заєць?
Conejo. Conejo. Liebre, con Liebre. Liebre. Muy bien, Iván, liebre, liebre. liebre. En ucraniano Ah, diferenciamos kroliki y zайцы. ¿Sí? Kroliki son conejos y zайцы son, Claro, sí. son silvestres, salvajes, indominables. ¿Qué quiere decir заяц спати захотів? la liebre quería La dormir, liebre quería dormir. quería dormir. Miren, Dormir, aquí quería. para transmitir justamente Ah, este захотів, que es perfectivo, yo diría, le dieron ganas de dormir a la liebre. Eso es захотіти, es cuando alguien siente súper ganas en este preciso momento. Pero es, como ustedes tradujeron, también está bien. Я прочитаю цей вірш, les voy a leer este poema, і ви спробуйте зрозуміти, про що це. І ustedes traten de entender de qué trata. Y después yo les voy a compartir el enlace y pueden escuchar en otra voz que no sea solo la mía. Заєць спати захотів. Сам постелю постелив, сам приніс собі подушку, підмостив її під вушко. Та у зайця довге вушко, все звисає із подушки. Mis hijos amaban este poemita. A ver, ¿quién entendió en términos generales o más profundo este poema? Gabriela, давай ты. Que la liebre quería dormir y se recostó solita y se puso una almohada Ajá, y apoyó su oreja. ajá. Y no, Dove no. Busco es como largo, no sé qué es. Porque Busco, Busco Oreja es larga, oreja, Larga, oreja oreja. larga, oreja larga. orejita larga. Ajá. Y se besaye ispodushke. Y se como que se quedó con la almohada. Se le No se cae. cuelga, Se le cuelga. cae, sí, se le Se le cae, cae. le cuelga, le cuelgas. Besate Mm, es colgar. Cuelga, cuelga. Muy bien, ya. Entonces, le dieron ganas de dormir a la liebre, se hizo su propia cama, postela, vimos esto cuando hablamos de la ropa de cama, postil, postela. Se trajo su almohada, se la puso debajo de la orejita, pero ya que la liebre tiene una oreja grande, orejita busco, bujo es oreja, orejita busco. Entonces, esta cuelga de la almohada. Entonces, si lo memorizan, van a tener un montón de expresiones y es fácil de memorizar. Si yo lo recuerdo, ustedes también pueden. Y si ven después este video, es súper tierno. El conejito haciéndose su propia camita. Тому так от. Aquí vemos el verbo хотіти, pero en su forma perfectiva. Si ven, si reconocen el verbo хотіти con un prefijo, ya sabrán que se trata de un deseo. Пішли далі, tenemos 4 verbos. Вміти, зуміти. Este es donde los extranjeros se equivocan siempre. Extranjeros. Ustedes, mis estudiantes. Este verbo solo se usa con el infinitivo. No se usa con los sustantivos ni con ninguna. Después va a ir un verbo siempre. Я вмію плавати, Олеся. Я вмію плавати. Я вмію готувати. Я вмію, не знаю, бігати швидко з рюкзаком на спині. Так? Y su perfectivo, miren qué forma rara, más rara tiene. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué aparece? Porque ustedes recuerdan que nuestra v puede alternarse con u. Si yo tuviera que poner el prefijo z que me convierte el verbo en el perfectivo después de, o sea, antes de z, zmite, ni siquiera los ucranianos podemos pronunciar eso. Por eso la la v se cambió a u, pero es el mismo verbo. Entonces, yo вмію, yo sé hacer. Y solo sé hacer, estamos hablando de nuestras habilidades. Я вмію говорити українською. Sé hablar ucraniano. Я вмію бігати з рюкзаком. Cuando mi hija practica, ella antes practicaba gimnasia rítmica, ahora está en ballet, entonces yo la aliento siempre diciendo antes de sus competencias o presentaciones, ты зумієш, le digo, tú vas a poder, vas a lograrlo, ты зумієш, ¿sí? La aliento con esa forma, que vas a poder porque es el futuro. Nos Profe, vamos, hay que pena, es un ejemplo, es como poder ser capaz de algo, poder ser claro, capaz de claro, algo. так, ти зумієш. Tengo fe en ti. Iván, ты зумієш пробігти, no sé cuántos kilómetros corren, pero estoy súper segura que зумієш пробігти багато кілометрів, ¿sí? Entonces vas a ser capaz, lo vas a lograr. También ese significado. Pero recuerden que después de вміти solo el infinitivo. No podemos decir я вмію українську мову. No. Вмію українську мову jamás, jamás, jamás. Y si lo usan, entonces no digan que estudiaron conmigo. Вміти solo con el verbo después. Bien. Y aquí llegamos al cuarto verbo, que estoy súper apurada porque tenemos 7 minutos y hay que explicar un montón de cosas más. Llegamos al verbo bute,
que más problemas nos causa a nosotros los ucranianos, pero a ustedes es más fácil. ¿Por qué? Miren, en el presente el verbo bути solo tiene forma y yo les digo que es cuando quieren decir yo tengo, que se acuerdan, umene ye es eso. Ni siquiera usen esto porque a veces es como redundante decir ye, porque se supone. Umene довге, no довге, якесь там волосся. У мене чорне волосся, ¿sí? Темне волосся, tengo el pelo oscuro. У мене темно, es obvio que yo tengo el pelo. Entonces, decir ese ye nos sobra. Entonces, mi recomendación es mejor no usar ye que usarlo. Si tienen dudas, mejor no lo usen. Se les va a entender igual, pero si lo dicen como adicional a lo que se tiene que decir, suena raro. Es obvio para nosotros. En el futuro, nosotros podemos usarlo con el caso acusativo, con un verbo o con una palabra en el caso acusativo, cuando queremos decir que me voy a servir algo. Eso lo pasamos en el primer ciclo. Що ти будеш? Чорний чай, патріотичну каву, апельсиновий сік, газовану воду. ¿Qué pasó acá? Chai y sik no cambian, porque son masculinas, son palabras masculinas. Pero kava y voda han cambiado, porque будеш te pide que uses esta palabra en el caso acusativo. Що ти будеш? Esto sí, yo voy a servirme algo, beber, comer, no sé, consumir de alguna manera. Pero también yo puedo decir я буду o я не буду más el verbo. Я не буду працювати 5 днів. Тому що у мене відпустка, porque estoy de vacaciones, no voy a trabajar por 5 días. Entonces, esto es como el futuro, y yo les traje acá el futuro. Futuro compuesto. ¿Se acuerdan que el verbo бути conjugamos буду, будеш, буде, будемо, будете, будуть en el futuro y le agregamos cualquier verbo en su forma inicial y ya voy a hacer algo? Entonces, cuando hablo de la última opción para bute, última de las que traje hoy día, el caso locativo. El Jesús був у Чернівцях, Jesús був у Львові, Jesús був у Києві, Jesús був у Запоріжжі, cuando hablamos de estar. Entonces, aquí tenemos el verbo bute que refleja tener. Aquí, como tomar. Aquí voy a, el futuro, ¿sí? Aquí estar. Entonces, haber, tener, estar. No sé, aquí no traje el instrumental porque es un poco más complicado, no tan directo, pero podríamos agregar también que el verbo бути se usa con el caso instrumental para decir я була маленькою. ¿Se acuerdan? Коли я була маленькою, я любила плавати. Cuando era chica, me gustaba nadar. Se me escapó esto, lo voy a agregar ahí mismo, ahora mismo. Dайте секундочку. Я був más. Locativo cuando ser algo o ser alguien. Я був más caso instrumental. Lo pueden repasar con el curso del nivel inicial que hicimos y ahí se van a acordar sobre el caso instrumental. Y дивіться. Cuando yo uso el verbo бути en el pasado, queriendo decir que tenía o tuve, tengo que fijarme en el género de lo que yo tenía. Por eso yo digo, у мене був кіт. No es que у мене була porque yo soy mujer. No, aquí no aplica así. Yo ahora tengo que fijarme en lo que yo tenía. Si tenía algo masculino, si yo tenía algo femenino, neutro o plural. Y solo hay 4 maneras de decir. Yo creo que cuando la primera vez se encontraron con eso, dijeron, no, esto es muy complicado. Pero a estas alturas del curso ya no les asusta porque se dieron cuenta que el contexto siempre va a... si yo reconozco esta fórmula, у мене був, que yo tuve o yo tenía, ya no me sorprende. Un був кіт, obvio, кіт es él, por eso був. Entonces, de a poquito. Ya, y lo último, eso es, ¿se acuerdan de ese ejercicio? Що ти ніколи не будеш? ¿Qué es lo que nunca vas a comer? Nunca te vas a servir. Холодець, сало, голубці y smetana. A ver, Jesús, tú que tienes experiencia en la comida ucraniana, ¿has probado alguno de estos platos o no en tu viaje? Bueno, smetana sí, siempre, cada día. Cada día. Ah, y holodets no sé qué es. Sopa dura, como dijo Graciela parece, o alguien, o Eleonora, no sé quién. No sé. Gelatina. Es la gelatina de carne. Una gelatina de tino, sí. Sopa dura creo que no. No. He tomado mucho borscht, pero sopa dura no. Y salo creo que tampoco.
Tampoco. Bueno, ¿cuánto tiempo te vas a quedar en Ucrania? ¿Por cuánto tiempo? Me quedo hasta el viernes, me quedo aún 3 o 4 días más. Ya te doy una tarea, probar salo y probar голубці. Sí. Tienes que buscar sí o sí, si no, no pasaste el examen. Так, пішли Pero далі. no puedo volver a casa, ¿no? No, no puedes, no, 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 no. Y esa palabra que mi marido dice que es la palabra más usada del idioma ucraniano, debe ser porque yo soy así. Yo uso la palabra treba, es que, no sé, 100 veces por minuto. Treba, ¿qué significa? Hay que. Hay Debe. Hay que que. Sí, se usa con el Necesario. infinitivo. Треба працювати. Треба говорити. Треба вивчати. Ось, мені треба працювати, ¿ve? Pero si lo uso con, no sé, мені треба ліхтарик. Мені треба ліхтарик. Esto ya no se necesita como, o sea, no se traduce como hay que. Cuando yo digo, мені треба ліхтарик, це ліхтарик, ¿так? Necesito la. Yo necesito. Interna. Sí, necesito. Entonces, recuerden, si alguien dice treba más infinitivo es hay que. Si es treba más nominativo es necesitar. Y agregando esto, lo vamos a transformar en meni treba ya no es hay que porque ya tiene persona. Meni treba es yo necesito, No. yo tengo que, yo debo. Sí, ese treba es como un deber, una necesidad fuerte. Meni треба працювати. Йому треба, él debe. Yo puse en gris más pálido porque esto no se usa. Solo es para reflejar que meni se refiere a yo. Por eso cuando digo meni treba es como yo necesito. Cuando los ucranianos aprenden español, ellos dicen me necesito. ¿Por qué? Porque en ucraniano en primer lugar está mení. Entonces ellos traducen me es mení, entonces me necesito. No, no digas me necesito o me gusto también dicen. No, así no se dice. En ucraniano se dice mені треба, en español solo se dice necesita. Y un pequeño ejercicio y ya nos vamos a dormir. Що треба зробити? Мені холодно, що мені робити? Єферсон, вибери, будь ласка. Швидше. Давай, бігом, 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 бігом. Треба швидко. Bigón, Meni, bigón, bigón. meni treba otnianusticia. No voy a vestirme con estas instrucciones. A ver, одягнутися. Lutecia. Одягнутися. Одягнутися. Eso. Pero no не тобі, а мені. Мені холодно, тобі треба, ¿sí? Yo tengo frío y tú Ah, me тобі треба. recomiendas. Тобі треба одягнутися. Фу, me dio calor. Si ustedes conocen la palabra одягнутися, es vestirse, abrigarse. Si alguien dice роздягнутися, ¿qué significa eso? Desvestirse. Sacarse, desvestirse. Роздягнутися. Y ese ros es como contrario, es como querer desquerer, ¿sí? Роздивитися. En algunos casos puede significar otra cosa, pero en 90% de los casos va a significar algo contrario. Los prefijos tampoco son, o sea, son muchos, pero tienen sentido. Sigamos. Елеонора, мені хочеться спати. Що мені робити? Eh, Тобі треба поспати. Поспати. Bien. Fíjense, yo dije, мені хочеться спати, me dan ganas de dormir. Y aquí la palabra spati, pero aquí aparece pospati. Y les había mencionado hace unos minutos que, por ejemplo, pojotite es como querer un ratito. Entonces, pospati es dormir un ratito. Si tienes sueño, duerme un poco. Duerme unos minutos, un tiempito, ¿sí? Ese prefijo po puede significar un tiempo limitado, algo cortito. Давай, Jesús, para ti. Мені хочеться їсти, як eres experto. Мені хочеться їсти. Що мені робити? Oíste. Поїсти, sí, comer un poco. Мені треба поїсти. Y existe incluso una palabra que mis hijos se ríen cada vez que la uso. Poíste es comer un poco, comer un ratito, comer así, no estar sentado todo el día comiendo. Y existe la versión popoyiste. Popoyiste es aún más, o sea, popoyiste. Y me dicen, mamá, pero ¿para qué tantas palabras para comer? Y digo, "Oh, no sabes cuántas palabras existen en ucraniano para comer. Poyiste y popoyiste significan comer un poquito.
Bien, chicos y chicas, les dejo un meme. A ver, que se vea. Коли мені ніхто не пише para repasar ese мені, коли мені пишуть. ¿Ven? Tengo коли мені ніхто не пише y коли мені пишуть. Aquí aparece el mení y también abajo aparece треба. Tratemos de entender. El gatito llorando. Коли мені ніхто не пише, я нікому не треба. ¿Cómo se entiende esto? Cuando a mí nadie me Cuando escribe, nadie me escribe, nadie me necesita. Nadie me no soy necesita. No le necesario. importo. ¿En No le serio? importo A a nadie le Ahí importa, como- A nadie me nadie le necesita. importa. Sí. No le importa. Так. І коли мені пишуть, що вам всім від мене треба? Cuando me escriben, Necesitan de mí. ¿Qué necesitan? ¿Qué todos Que ustedes todos quieren de mí? también necesitan ¿Qué de mí. necesitan de mí? Ya cada vez les va a cuadrar más y más y más, aunque puede que ustedes mismos todavía no estén listos a decir así, armar así las frases, pero la primera etapa siempre es entender lo que te dicen, después ya viene tú mismo decir. Y lo último por hoy, me gustaría que después de nuestra clase, en el video de esta clase, me pusieran sus sugerencias. ¿Qué les gustaría aprender en el tercer ciclo? ¿Qué les gustaría repasar? Porque puede que haya algún tema que no les haya quedado claro. Reforzar quizás. Entonces, esto me ayudaría a armarlo de la mejor manera posible para todos nosotros. Y como una tarea extra, дивіться. Aquí traje también el verbo треба. Мені треба $5000. Що мені робити? El que quiera. Багато працювати. Багато працювала. Я вже пробувала, lo intenté. No funciona mucho. Багато. Ще більше. День і ніч працювати, так? Bueno, entonces si quieren pueden darme respuestas curiosas a esta pregunta y también les agradecería un montón si me pueden ayudar con las ideas de qué hacer. Це все на сьогодні. Es todo por hoy. Los verbos más usados veo que los entienden bien. Ahora les queda solo recordar todas las formas. No son tantas. En español son muchas más. ¿Sí? І я дуже дякую вам всім, що ви сьогодні прийшли, і що ви до мене завжди приходили, що пишете коментарі. Esto no termina. Nos vemos el 6 de octubre. La hora, Dobre. los que están acá pueden definir la hora. ¿La misma hora de ahora o más tarde? ¿Qué dicen? Ahora está bien. Podría ser La misma. A la Esa misma misma está hora. La bien. mesa perfecta, la misma hora. Sí, la misma hora. Bien. Acuérdense que los que están en Ucrania, no sé, en Europa, los que están en Ucrania van a cambiar la hora a fines de octubre. Entonces van a estar más cerca todavía, va a ser las 9 de la noche. Ah, Es mi, Mejor. es mi Sí, época Más tarde, podemos entonces. ponerla una hora entonces. No, en vez vamos, de las... mire, empecemos el 6 de octubre a la misma hora, la Ok. de ahora, y de ahí vamos a ver. Sí. ¿Sobre? Y la Sí, clase va a ser doble. una vez a la semana, los lunes, a las 4, Ujú. pero va a durar 60 minutos para que no vayamos así rápido, ¿ya? Bihom, que se reía Doble. Iván. digo, Bihom significa corriendo, andando, corriendo. esa palabra, yo me reí porque esa palabra todos los días. Sí, Mi rápido. papá la usa mucho y mi papá dice, bihom, el sinónimo mujoyu. Mujoyu, ¿qué creen ustedes que significa? Mujoyu. Muja. De Entonces, de mosca. Como una mosquita. Está. como una mosca, Mosca. sí. Vamos, como una Ah. mosca. Y también dice, a ver si lo entienden, para con el mismo propósito, dice, одна нога тут, друга там. Ah, una Debe pierna horrible aquí, pronunciar. Una pierna acá, la otra para allá, otra ahí. corriendo. Una pierna acá y otra allá. Como bihom. Entonces, bihom, que no sea así de bihom, que sea más Bihom. relajado. Vamos a trabajar una hora el último ciclo y terminaremos antes de Navidad. De la Navidad o de Navidad siempre me confundo. Перед Різдвом. До Різдва ми закінчимо. Добренько, дякую. Ahora De sí, Navidad. voy de vacaciones. Estoy muy feliz. Estaré en el chat. Estaré en el chat. До побачення. Добре. До До побачення. До побачення. До побачення. Chao, Jesús. Добраніч. До побачення. Добраніч усім, так. Добраніч, добраніч.